Bebé, ¿estás? El compañero Ernesto ya está con... podemos probar con él, a ver el sonido. Hola Ernesto. No te escucho. No se le escucha. Pero ya está Ernesto. Yo lo estoy viendo. Ernesto Jaureche dice. Ahora sí. ¿Me oyen? Hola. ¿Me oyen? ¿Están escuchando? Ah, perfecto. ¿No te escuchas? Y yo los escucho perfecto también. López se conecta sí. Hablé con él. ¿Ahí me escuchás? ¿Me escuchás? Ah, bien. ¿Me escuchás muy fuerte o muy despacio? Bien. Hablé con Gustavo López ya, así que enseguida ya se va a estar conectando. ¿Sí? Podemos ya ir arrancando. Fuimos mucho más que nada, fuimos la mentira, fuimos lo peor. Fuimos los soldados a la madrugada. Bueno. Por esa ambición. Bueno, esperamos unos minutos a Gustavo, 2 o 3 minutos. Y ahora estoy en libertad. ¿Y ahora qué puedo pensar? En no volver a ser ese mismo de antes. Y qué tristeza hay en la ciudad, amor. Sábado soleado.
de... Tristeza hay en la ciudad, amor. Sábado soleado, sábado soleado. Y en el centro de la estatua del dolor me sentí parado, me sentí parado. Fuimos perros de la noche, oxidados en tristeza. Y qué tristeza hay en la ciudad, amor. Sábado soleado, sábado soleado. Y en el centro de la estatua del dolor me sentí parado, me sentí parado. Y querer lo que querer sin tener que lastimar, recordando que tu amor se robó mi dignidad. Olvidémonos los dos, no volvamos a empezar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste 1000 veces, lo que veo es lo que sos. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. No puedo dar garantías. Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin, pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10. Sé que te vas a las 9. Yo sé que me muero a las 10.
Acá estoy. Voces, solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra. Y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada. Una nueva noche fría en el barrio. Los tranzas se llenan los bolsillos. Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario. Y los sueños no soñados ya Que vos disponga nomás, para no perder más tiempo por ahí, por ahí capaz está en una reunión porque hoy estaba con reunión. Por ahí. Van quedando pocas sonrisas, prisioneros de esta cárcel de tinta. Yo estoy acá, Yo estoy acá. Perdón. Yo estoy Perdón. y mandé un chat avisando que estaba. Menos horas en la vida, más respuestas Perdón, a la causa ¿no? perdida de por qué los sentimientos vuelven con el día. Bueno, dale. Somos como un pájaro que vuela en la noche libre de voz, pero no de mí. 19 y cuánto, perdón, no escuché. Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada, sin saber dónde Y 8 minutos. Bueno, y empieza la grabación. Perfecto. por el valor de vivir. Las nubes no son de algodones y las depresiones son maldiciones. Te va distrayendo, te enrosca, te lleva. ¿Estamos? ¿Arrancamos? Yo no tengo problema, estoy dispuesto acá, Bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Antes que nada, bienvenidos a todos y a todas. Virtual de la Juventud Forja Nacional. Hoy es una fecha histórica, como ustedes saben, hoy es 29 de mayo, una fecha mística para el campo universitario, un aniversario más del Cordobazo, con toda su significancia, y también se cumple medio siglo del ajusticiamiento del dictador Pedro Eugenio Aramburu. Antes de presentar a nuestro invitado en cuestión, quiero darle la palabra al de nuestro partido a nivel nacional, Gustavo López, y vicepresidente de NACOM, que está con nosotros, que quiere decirnos algunas palabras. Hola, Gustavo. Hola Juan Manuel, hola a todos, hola Ernesto, un placer. Hola Gustavo. ¿Qué tal? Un placer estar acá para escucharte. Hola a todos los compañeros de punta a punta de la Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, la Juventud de Forja, para decirles el apellido Jaureche
tiene mucho que ver con Forja, es el nacimiento de Forja, es el corazón de Forja. Tu tío, don Arturo Jaureche, fue de la vida política argentina, del irigoyenismo al peronismo, es la centralidad del movimiento nacional en nuestro país. Estamos viviendo momentos muy extraños para el mundo, momentos de pandemia, momentos de aislamiento, momentos de... Y todos estamos preocupados no solo por la preservación de la vida, que es lo principal, que es lo primero, sino además la pospandemia, es decir, cómo recuperamos después de la pandemia, cuando se levante la cuarentena, cuando nos podamos dar un abrazo, qué va a pasar con nuestra economía. La verdad que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para cuidarnos, para que haya la menor cantidad de contagios, la menor cantidad de fallecimientos posibles. Creo que es un ejemplo lo que está haciendo Argentina. Basta mirar lo que pasa en Brasil, basta mirar lo que pasó en Europa o lo que está pasando en Estados Unidos, y además está ayudando y mucho a la gente que menos necesitan y a las empresas para que no quiebren. Pero el día después es qué necesitamos. Y antes de escucharlo en esto, yo creo que decir es que no podemos salir iguales a como entramos. No podemos salir con el Estado que teníamos, necesitamos más presencia del Estado, necesitamos un Estado del ingreso, redistribuidor de la riqueza, un Estado interviniendo en la economía para que este país y esta sociedad sean más justos y más equitativos. Así que sin darles la bienvenida, darte la bienvenida, Ernesto, darles la bienvenida a todos los que se han prendido en este Zoom y bueno, escucharlos y agradecer a la juventud la posibilidad de conectar punta a punta a la Argentina para saber un poquitito más y tener las ideas un poquito más claras. Así que, bueno, gracias y estoy acá. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, hoy, además de ser una fecha trascendente en nuestra historia, como venía recién, también hoy se inaugura el mes del aniversario número 85 de Forja, lo que va a ser un ciclo de rituales que terminará con un gran plenario el 29 de junio, que es la fecha exacta de la fundación de Forja en 1935. A nuestro invitado de hoy, él nació en la ciudad de Buenos Aires, es periodista, escritor, fue militante de la resistencia peronista, dirigente de la Juventud Peronista y miembro del Consejo Superior Justicialista presidido por Héctor Cámpora, con quien llevó a cabo la victoria del 11 de marzo de 1973. Ocupó distintos cargos municipales y legislativos. Se exilió en 1980 y se incorporó a la Comisión. Fue subdirector de la revista de cultura La Maga, es autor, guionista e investigador de numerosos documentales y cortometrajes sobre las realidades políticas de nuestro tiempo, y también participa en varias instituciones ligadas a la cultura y a la historia nacional. Es sobrino del fundador de la Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina, el Pensador Nacional. Con él discutiremos y debatiremos sobre 3 ejes: Forja y su aporte al pensamiento nacional y su lucha contra la primera década infame; Arturo Jaureche, en su opinión de la Argentina de los años 70 y la vuelta de Perón; sobre la coyuntura actual, su visión política de la economía post-pandemia. Señoras y señores, nosotros, Ernesto Jaureche. Hola, compañeros. Bueno, mucho gusto de estar con ustedes aquí. Gracias por la invitación desde ya. Siempre los militantes tenemos mucho para decir. Y nos gusta que nos den micrófono. Y cuando nos lo dan, abusamos de ellos muchas veces. Espero que no sea este el caso, pero sí que, bueno, que podamos compartir entre todos. Me vienen fijadas ya por un temario bastante ajustado, digamos, ¿no? Lo acabas de denunciar. Llegar a eso seguramente
hablaste recién, pero que bueno, que también vienen, que tenían que ver con prioridades a tener en cuenta a la hora de pensar la salida de la pandemia. O sea, empezamos con el aporte de Forja, la década infame, al pensamiento nacional, ¿no? Bueno, los forjistas verdaderos audaces. Había que ser muy corajudo, mucha imaginación, para que en un país donde a partir del año 30, el primer intento de una política nacional, que fue Hipólito Yrigoyen, después de los tiempos históricos de los federales y todo demás, en ese plena década infame, rige todos sus términos en ese momento el estatuto legal del coloniaje. A estos hombres repensar la realidad y enfrentar esta cosa que era como una especie de epistemología propia de la dependencia, donde los argentinos pensaban que eran pobres porque, bueno, porque estamos allá en el último orejón del tarro, en el Cano, somos cabecitas, porque, bueno, somos ineptos. Entonces todo esto estaba instalado ya como un sentido común completamente dominante sobre la sociedad a través de los medios de comunicación, a través de la academia, a través de la escuela, a través de la política, en todos los planos, una autodenigración y un desprecio por la identidad propia, por la identidad, una falta de respeto hacia nuestros héroes, sobre todo esto de instalar, como decía don Arturo Jauretche, horcas donde debió haber donde ahorcaron, digamos, mataron, impidieron que se conocieran los verdaderos autores de respondieron realmente, y sin embargo se encumbraron aquellos que sirvieron al imperio británico en este caso. Bien, estos hombres tuvieron la auto de levantarse contra esto y decir, señores, sí, somos pobres, pero no somos pobres porque nacimos pobres, porque no tenemos más remedio que ser pobres. Somos pobres porque nos están estafando, porque nos están quitando lo nuestro, nuestro propio trabajo, el fruto de nuestro trabajo. Están explotando nuestras riquezas sin que nosotros podamos disfrutar de ellas. No porque vivamos en un país pobre, sino porque vivimos en un país injusto. Este pensamiento de pronto las conciencias de muchos argentinos. Los forjistas lo complementaron a la vez fundamentalmente el aporte de Raúl Scalabrini Ortiz con una clara visión antiimperialista. Incluso recuperaron desaparecido el lenguaje de la política argentina en esa época, no lo encontrás en los textos de la época. Imperialismo no aparece, es una palabra inexistente. Instalan la palabra y se proponen además enfrentar ese imperialismo. ¿Qué significaba esto de enfrentar el imperialismo? Significaba poner en claro cuáles eran los que se ponían en juego a la hora de promover el saqueo de nuestra economía y de nuestro trabajo. Scalabrini, ferrocarriles argentinos, con política británica en el Río de la Plata, es el gran maestro de economía de ese grupo de forjistas, de ese grupo. Ese mismo grupo además empieza a darse cuenta de que la Argentina no está sola en esta experiencia, que viene acompañada por parte de la América Latina en las mismas condiciones de dependencia, de sobreexplotación, de negación de futuro y en la misma miseria, la misma. Y llegan a la conclusión de que no hay salida si no es con el conjunto de América. Es la primera vez, aparte de la gran campaña que hace Manuel Ugarte,
pone Manuel Ugarte para tratar de convencer a los americanos, a los sudamericanos, de que no vamos a poder ser libres si no logramos constituirnos como un continente en pos de nuestra liberación, y lo reinstalan desde el radicalismo revolucionario, desde el irigoyenismo. Una propuesta política popular, generalizada, dominante en el campo popular, pero prohibida y oprimida por la represión. Entonces, no solamente de pronto los irigoyenistas, sí, los borgistas, y un discurso antiimperialista, sino que además irrumpen con un discurso americanista, sudamericanista. No conformes con esto, en todo era bastante en ese momento para romper con el sentido común dominante en la época. Instalan además por primera vez la necesidad de repensar la historia y recuperan como antecedentes de lo que es el irigoyenismo y fundamentalmente las luchas populares como producto ancestrales de los pueblos americanos, y en particular en la Argentina, de San Martín y su lucha por la autonomía, por la independencia contra la España, contra la opresión del imperio español. Hacen además, y observando que hay una continuidad histórica que tiene, por un lado, una corriente de pensadores en ese momento, Rivadavia, la generación del 80, los golpistas del 30, pero por otro lado, los Moreno, de revolucionarios de 1810, que se continúa con las luchas federales, con el irigoyenismo y gente histórica que los soporta, que los contiene y que además les da piso para poder plantearse hacia el futuro una política de emancipación. Ese es el apoyo al pueblo argentino en ese momento, que a veces tiene algunos extraordinarios productos, digamos. Como textos aparece las tres banderas del peronismo reiteradamente. La idea de ellos es que no puede haber justicia social si no hay de conseguir la independencia económica, es necesario defender la soberanía nacional frente al mundo. 35, el 17 de octubre, levanta el peronismo, enunciadas por el grupo de los forjistas. Al punto de que don Arturo dice, el día que los trabajadores salieron a la calle, como él dice, lo dice con, en lenguaje deportivo, dice, cuando bajaron de las tribunas y para ocupar la cancha, los trabajadores ocuparon la calle y nadie me reconocía. Sin embargo, cantaban las consignas que nosotros... Él dice, si hubieran sido gente de la política, seguramente me hubieran reconocido, sí, para putear, me dice. Estos no me conocían, y esa fue mi gran alegría. Había salido de juventud a la palestra, a una revolución. Ahí es donde, obviamente, Borja se disuelve y se incorpora al movimiento nacional, a lo que ellos llaman en ese momento la revolución. Ese es digamos, el aporte fundamental de Forja, que tiene una vida relativamente breve, entre el 35 y el 45, que en esa década recrean el pensamiento nacional. Y son, en todo caso, los fundadores, los teóricos, los que ponen la base del pensamiento nacional y popular de la República Argentina, que trasciende la República Argentina a los países vecinos y a toda América Latina años después.
Hombres importantes, bueno, me pidieron una semblanza de don Arturo también, y Arturo en los 70, y Arturo frente a la vuelta de Perón. Perdón, Ernesto. Ernesto, sí. Antes de tema, vamos a dar lugar a unas preguntas que tienen los compañeros. Como quieras. Con respecto a este primer tema. Bueno, adelante. ¿Sí? Escucho. ¿Lu? Bueno. Escucho para tomar. ¿Lu estás? Sí, ¿se escucha bien? Escucho bien. Perfecto. Sí. Bueno, buenas noches, Ernesto. Gracias por participar de esta jornada virtual y también y todos los que están conectados en este Dualde, momento. ¿Vos? Sí. Dualde. Lucila. ¿Cuánto? Lucila. Qué lindo. Bueno, ¿y qué tenés que ver con Eduardo Luis? No, que yo sepa, no tengo nada que ver. Ah, bueno. ¿De dónde sos? De la ciudad de Buenos Aires. Adelante. Pregunte nomás. Bueno, leo unas preguntas que van llegándonos. ¿Cómo influía la oligarquía nacional en el escenario en el contexto en el que estabas hablando recién? ¿Cómo influía el Imperio Británico? Bueno, lo primero. ¿Cómo incidía qué? ¿La oligarquía o el Imperio Británico? La oligarquía en el escenario de dependencia con el Imperio Británico. Bueno, la oligarquía era la que estaba generando. El pacto Roca-Runciman es un pacto que sirve nada más que para salvar a la oligarquía. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que a sentir la fuerte presencia de los Estados Unidos en la economía mundial, sabe que tiene que retirar. Para eso trata de fijar un espacio económico propio, que después se llama el Commonwealth, y convoca a un núcleo de países, la reunión de Ottawa, donde se constituye este núcleo de naciones que responden directamente a la Gran Bretaña. Algunos de ellos, o la mayoría de ellos, incluso tienen en su bandera también la bandera con las barras británicas. A la Argentina no la convocan, porque Argentina era una colonia de hecho, no de derecho. Parecía ser un país libre, tenía su propia bandera, tenía su propio himno, tenía su propio ser. Parecía que era un país libre, era como una especie de la colonización era estrictamente, profundamente económica y cultural, pero no legal. Roca, porque uno de los que lo firma es el presidente de la nación, el general Roca. Runciman era el ministro del Interior, el equivalente al ministro del Interior en la cuarentena. En principio, algunas medidas que se están tomando muestran una muy preocupante, que, por ejemplo, se habla de un impuesto del 1% a la riqueza de los que tienen más de 300, y resulta que llevamos 2 meses de discusión y no se logra sacar una medida tan elemental como esa, que por otro lado en el resto del mundo ya es mucho más profunda que esta, incluso en algunos países desarrollados. Mientras que la caída de un 25% del salario de los metalúrgicos y de los empleados de comercio de miles de millones de personas, eso se ejecuta en el día, en el acto.
el gobierno, el Ministerio de Trabajo, la degradación del salario de los trabajadores, lo cual además de ser injusto es inconstitucional. Digo, si nos paramos en estas del gobierno de Alberto Fernández, y nos espera una larga batalla por delante para tratar de construir la justicia social con la independencia económica correspondiente. Bueno, eso es. Bueno, leo una pregunta más. ¿Es correcto concebir desde su percepción al peronismo como un movimiento social estructurado? ¿Cuál sería el papel que los diversos espacios tienen en el mismo? El peronismo fue ya ha dejado de ser hace bastante el eje del movimiento nacional. Digamos que hay un espacio nacional, popular, más grande que el peronismo, que incluye otros partidos progresistas del campo político, que incluye a mucho mayor que el de los trabajadores, el de los sectores desposeídos, que son su núcleo central, y hace mucho que ha abandonado el desarrollo de lo que se llamó el movimiento peronista. El movimiento peronista era aquel lugar donde se daban fundamentalmente las reivindicaciones sociales, tienen un camino determinado, pero limitado, porque la lucha social termina generalmente en el objetivo de algún objetivo, de algún derecho, pero no están en condiciones de cuestionar el modelo económico de dominación. La dominación es atributo de los partidos políticos, es atributo de la política. El movimiento peronista servía para que aquellos cuadros formados, sobre todo territorial y sindical, accedieran a la política para plantear el segundo nivel. Una primera etapa es la reivindicación, es la conquista de objetivos sociales inmediatos, y otra parte es la conquista de la soberanía, de la independencia. Eso es un déficit que en este momento no ha llenado ningún otro partido, ninguna otra fuerza, y que nos va a hacer pensar seriamente cómo vamos a lograr elaborar, por ejemplo, una programática revolucionaria a partir del fin de la pandemia, sin consulta a las bases, ¿sí? Porque está faltando esa mediación entre los sectores populares y la política, que es la militancia. Los partidos políticos han profesado. Hoy hay una carrera de político que empieza en la unidad básica, sigue en los espacios, después llega al gobierno local, municipal, provincial y recién nacional. Es una carrera, pero no es una carrera de representación social. Cuando tenía un movimiento que nutría de dirigentes al partido. ¿Cómo vamos a hacer una fuerza política, que es lo que necesitamos? ¿Cómo vamos a hacer una fuerza política que sea realmente representativa de la sociedad? Es tanto una conciencia que tiene que Argentina, como una energía y una fortaleza que tiene que poner las bases populares para ser escuchadas. Esto está en discusión. Bien. Gracias, Ernesto. Seguimos con el otro tema, Ernesto. El otro tema era Arturo Jauretche y los 70, ¿no? ¿O querías una semana? Sí, en el contexto de la vuelta de Perón, ¿no? ¿Cuál era la opinión de
bueno, en ese contexto de la realidad argentina de los 70. Arturo. ¿Y cómo fue laburar con él también? Que nos cuentes un poquito. Bueno, don Arturo era un hombre muy abierto de pensamiento, muy amplio, que comprendía una cosa que le enseñó la misma práctica política, incluso que mencionábamos recién desde Forja, ¿no? Que la política la hacen los jóvenes, que los que tienen la energía y sobre todo el conocimiento de la realidad del momento, la carga de prejuicios y de atavismos y de conocimiento del país que se mueve para poder pensar el país que se viene. Entonces, don Arturo acompañó permanentemente las luchas de la juventud, desde la juventud peronista originalmente, hasta la toma del gobierno en el 73, y acompañó también en ese periodo, siempre desde su pensamiento. Arturo no solamente escribió 12 libros, debe haber escrito 1000 artículos periodísticos. Esos artículos periodísticos, don Arturo los brindaba con absoluta generosidad a la militancia de base. Cualquier agrupación sindical de cualquier empresa, de cualquier gremio, podía dictar, porque Fabricio no escribía, a dictar un artículo. Generalmente, y esto forma parte de esta semblanza de don Arturo, si querés, en cómo viene la mano. A ver, ¿ustedes de dónde vienen? ¿Qué sé yo? Nosotros somos de una fábrica textil del partido de San Martín, de Villa Bosch. De Villa Bosch. Ajá, ¿cómo es Villa Bosch? Villa Bosch es una villa grande, que es un pueblo muy... Ajá. ¿Y la fábrica qué hace? Y la fábrica hace esto, lo otro. ¿Y cómo hacen eso? Y se hace de esta... Ajá. ¿Y ustedes qué trabajo hacen? Y yo soy, manejo esta máquina, yo no, yo soy mecánico. Ajá, y cuéntenme, entonces lograba en la idiosincrasia de lo que le estaban pidiendo. Cuando él escribía el artículo, sabía muy bien a quién lo estaba dirigiendo. Pero esto no solo formaba parte de una curiosidad natural de su gente, de mis paisanos, como él decía, sino que además era imprescindible para la producción literaria. No solamente escribía en el lenguaje del que estaba escuchando. Esto es lo que lo hace tan universal y que ha pasado tanto tiempo y escrito ayer la cosa. Don Arturo tiene de político práctico, que es esta que glosamos un poquito recién, desde Forja, desde el radicalismo, a la etapa de él de participar del gobierno popular como presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires y un economista, a pesar de que era abogado, por el ministro de Economía de la época, de los primeros gobiernos peronistas, y una donde don Arturo se dedique a teorizar la experiencia política realizada y a generar lo que hoy podemos decir es un pensamiento nacional, fundamento teórico y su piso histórico y su experiencia práctica. Creo que a partir del 55, don Arturo son los más importantes, los que fueron más bestsellers, porque los bestsellers en todo caso respondieron a una coyuntura determinada. Qué sé yo, el medio pelo responde a una coyuntura determinada, concreta a una realidad de ese momento. Pero hay libros como, por ejemplo, Pequeño Opúsculo, que debe tener 120 páginas, que se llama Ejército Chiqui y la Patria Grande,
que es de lectura obligatoria para la militancia de hoy. Otro trabajo central de don Arturo es Política Nacional y Revisionismo Histórico. Dos trabajos básicos de Jauretche ponen el piso intelectual, teórico, a el resto de su obra. La obra grande de él creo que se expresa en esos dos libritos, en el capítulo que agrega él a los profetas del odio, donde teoriza respecto del pensamiento nacional y la lucha por romper la dependencia cultural, y el otro libro, a mi juicio, importante de él, que en todo caso fusión son Las Onceras, ¿no es cierto? Es un libro que todavía hoy se sigue vendiendo. La editorial que lo produce, Corregidor, es el libro que me parece mentira, todavía se sigue vendiendo un libro de como si estuviera de moda. Bueno, don Arturo, y la década del 70 y la muchachada joven, en realidad a la vuelta de Perón, don Arturo no estaba muy bien con el general, lo había enfrentado más de una vez, había tenido diferencias sustanciales con el proyecto político tal como lo planteaba. Por ejemplo, en su momento, cuando el peronismo conducido por John William Cook plantea una forma de resistencia violenta, él dice que no es el momento, que es el momento de ganar las elecciones, y impone, eso lo impone él, la presencia de Frondizi como proyecto de unidad de los sectores populares, entendiendo que el peronismo, lo mismo, el radicalismo, una unidad del peronismo y el radicalismo en ese momento era la reconstrucción de un movimiento nacional debilitado por la contrarrevolución, más bien, del 55, ¿no? También plantea bastantes disidencias con Perón respecto sobre la sobre la incorporación de los jóvenes a la política. Él tiene otra idea, critica mucho posiciones burocráticas, o sea que cuando Perón vuelve, no lo llaman. Él ni siquiera participa, ni siquiera es invitado a la asunción del mando de Cámpora. Ese día, un departamento, balcón de un departamento de unos amigos, en la Avenida de Mayo, mirando a la multitud, pero él no participa de los eventos, de los actos convocados. Lo convoca después, sí, pero desde otro lugar, desde la universidad, Rodolfo Puigros, para dirigir Eudeva, y Arturo es presidente de Eudeva hasta su muerte. Pero esa es su participación en esa época formal. De todos modos, siguió escribiendo, siguió produciendo y siguió alentando los cambios. En los últimos tiempos, antes de morir, estaba muy preocupado por la interna del peronismo, y a mí me tocó recibir de él una crítica muy fuerte para la lucha armada. A pesar de que él la había aprobado y nunca tuvo este remilgo de que un pequeño burgués separatista, no nos olvidemos que él había estado en Paso de los Libres con un fierro en la mano también, ¿no? A pesar de eso, él decía que había que medir el uso de la violencia, porque la violencia implica una violencia mayor por parte del régimen. Y el ejercicio de la violencia, tal como ustedes la están ejecutando, yo decía, no, Arturo, yo no tengo nada que ver, ¿viste? Trataba de pasar, pero decirle a tus compañeros que no tienen idea del nivel de violencia al que puede llegar una fuerza armada cuando se le cuestiona su rol social, cuando se pretende que la defensa de la soberanía deja de estar por razones constitucionales en las Fuerzas Armadas. Ojo,
porque la respuesta militar que van a dar para nosotros los civiles es muy difícil de imaginar. Yo no pensé en ese momento en el golpe del 76, nunca pensé en los 30.000 desaparecidos, nunca pensé. Tenemos muy poco para hacer. Eso fue un aprendizaje duro, pero bueno, tardío también. La otra pregunta era qué estaría haciendo don Arturo hoy día. Esa es una pregunta que con la bola de cristal. Estoy seguro que estaría de acuerdo con este proceso político tal como se dio de la unidad, de la construcción de la unidad para desplazar al neoliberalismo del gobierno, que tendría una posición muy clara, pero creo que estaría proponiendo una vinculación, un diálogo mayor entre los sectores populares y las clases y sus dirigencias. ¿Qué es lo que está faltando? Porque él siempre ponía el acento sobre lo más importante. Lo más importante en este momento, creo, y la sociedad, bases de la sociedad. Calculo, eso es nada más que una adivinación. Buenísimo, buenísimo, Ernesto. Lu. Bueno, para hacer esta próxima pregunta, me retrotraigo un poco a lo que estabas contando recién del intercambio que tuviste en esa última etapa de Ernesto. Un teatro que fui a ver el año pasado que se llamaba Soy Jaureche, no sé si tuviste la suerte de verla. Sí, me dio mucha lástima que se desperdiciara una oportunidad tan importante. El Jaureche de lo que pensaba en serio, Jaureche, de sacarlo del conflicto menor que eran sus dificultades con los jóvenes. Me pareció pensar en el Jaureche que pensó la nación, que pensó la soberanía, que pensó, me pareció muy pobre me pareció la obra. Creo que estaba enfocada solamente en la última parte, digamos, que vos mencionabas recién, y en el conflicto por ahí intergeneracional. Sino que además está escrita sobre la base de un relato mío. Peor, eso me dio más bronca, porque además ni siquiera tuvo ni siquiera me convocó para decirme, mirá, estoy escribiendo lo que vos me contaste. Cuando fui a ver la obra, estaba el autor, y se escondió, ni siquiera me vino a saludar. Porque sea muy bien a saludar por ser el sobrino del tipo que había nombrado. Bueno, no, pero te hago la pregunta de justamente, ¿no? El pensamiento nacional y popular vigente hoy en día, ¿no? ¿Cuál crees que es el rol de la militancia, especialmente la de Forja, en la coyuntura ahora post-pandemia? Un poco estuviste comentando, ¿no? Que recién decías que es importante porque son las bases las que van a dictar cómo va a ser el mundo después, o por lo menos la Argentina después de esto, pero ¿qué más tenés para decir respecto al rol de la militancia y especialmente el de Forja? Hay muchas cosas que considerar para poder decir, para poder hacer ese de lo que ustedes están haciendo, a lo que lo están haciendo bien, en general lo están haciendo bien, pero que le está faltando, a mi juicio, lo que está faltando centralmente en este momento es aquello que nosotros llamamos el fuego sagrado de la militancia. La juventud tiene una claridad respecto ideológica, estudia, trabaja, produce política y todo, pero estrega, por lo menos no digo el caso de ustedes, digo en general lo que ocurre con la militancia peronista más que con la de Forja. Fondo en las críticas al propio peronismo,
que no son capaces de plantear soluciones radicales porque están en el marco de una política políticamente correcta, digamos, incapaces de romper. Si los jóvenes no rompen, nadie va a romper. Si los jóvenes no rompen esta inercia que se provoca a partir de la derrota del 2015, los pueblos están, las masas populares están esperando, como decía don Arturo, la bandera de los pueblos es la esperanza, ¿no? Es decir, tienen la esperanza, pero está faltando esa consolidación de una militancia intermedia que sea capaz de trasladar a la política reales de la sociedad, de las bases sociales. Esto es lo que me parece que está pasando y que esto no condizado, donde nos movimos, donde lo principal que movió la conducta política de la juventud era la utopía, ¿no? La utopía. Sin horizonte utópico, la política es una práctica espuria. Sin poder pensar que queremos alcanzar el máximo, todo lo posible, pensar que el objetivo es trascendente a nuestra propia vida, a nuestras propias necesidades, sin pensar sin pensar que la política es una entrega a un servicio, y una entrega heroica al servicio de los más desposeídos, de los más débiles. Si está faltando esta conciencia, esta vocación de servicio, y está complicado. Porque, digo, un poco por responder a tu pregunta. Yo no tengo duda del lugar que ocupo en este momento, y sé que cuando yo critico estas cosas, merecería que se me conteste diciendo, no, estás equivocado, Aurechena, la cosa no es así. Somos los mismos que en su momento dijimos la vida por Perón y salimos a la calle y nos la jugamos mismo. No sé si somos los mismos. Por ahí viene la crítica, ¿no? Porque la política, digo, tampoco se trata de comer vidrio, ¿no? De hacer castillos en el aire. No se trata de hacer propuestas imposibles y irrealizables, pero toda propuesta que se inscripta en una utopía revolucionaria. Sin utopía revolucionaria, la política actual, la política práctica, la cotidiana, se me apagó Muchas gracias, Ernesto. Se me apagó la imagen, no sé qué pasó. Pero te escuchamos bien, Muchas gracias, Ernesto. Seguimos con la última pregunta, que por supuesto tiene que ver con algo que no podemos escapar, que es la coyuntura a nuestra realidad, que tiene que ver con tu opinión, No sé qué pasa con lo que vendrá. ¿Cómo lo ves vos en tu visión política de la post-pandemia? Nada, me había entrado una música, no entendí nada, entró una música, no sé de dónde salió. ¿Entró una música? Sí. ¿Te repito de vuelta? Hicieron bueno. Hoy enseguida comenzamos, dice acá, a ver, ¿qué pasa? Lo aprieto. Bien. Nada, ¿Me escuchás? Bueno, ustedes me oyen. ¿Se corta? ¿Me oyen? Yo te oigo, sí, te oímos. Bueno, me tienen que seguir oyendo. ¿Me ven? Estás congelado, pero te escuchamos. Quedé congelado. ¿Quién sabe? No sé qué pasó acá. Bueno, algo pasó. Bueno, pero por lo menos te escuchamos. Bueno, Ernesto, como te decía, bueno, el último tema tiene que ver con la coyuntura de nuestra realidad, la realidad que está viendo el país, que está viendo el mundo. Queremos saber tu visión política de cómo lo ves vos, qué será lo que vendrá en una economía en la post-pandemia. Hay que tener en cuenta las condiciones en las cuales salimos de
de la pandemia, ¿no? De la cuarentena, que nunca me sale esa palabra, no sé por qué nunca me sale la palabra cuarentena. Vamos a salir, y esto es, creo que evidentemente que nadie puede discutirlo, vamos a salir más pobres que nunca. La Argentina desde el año 1974, por lo menos, desde antes del 55, 1974, un deterioro muy fuerte de la soberanía, de la independencia. Hola, Ernesto. Sí, ¿No fue? Ahí estás. A ver. entonces ustedes me escuchan. Se está cortando, Ernesto. Bueno, ¿me oyen? Ahí te Hola. escuchamos de vuelta. Porque Ahí no te sé por escuchamos. qué tanto sale la música esa. Bueno, estaba diciendo que las condiciones en las cuales salimos de la pandemia, en primer plano, como asunto absolutamente determinante de cualquier otra política llevar adelante, la lucha contra el hambre. Si eso significa tener que llevar adelante políticas que vayan a molestar a otros, que vayan a obligar a meterle la mano en el bolsillo a los ricos, y está claro, no, sin romper huevos. Esta sería la definición popular, ¿no? Salir de esta tragedia implica inevitablemente tomar medidas radicales desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político también, porque es necesario reconstruir el sistema político, hay que reconstruir el Estado también. Tal como está la justicia, por ejemplo, sabemos que no nos va a acompañar en ningún proceso de lucha por la justicia social y la independencia económica. Sabemos que los medios no nos van a acompañar, salvo, digo, yo no digo Clarín, pero mínimamente que apliquemos una legislación que impida que Clarín siga impidiendo que nosotros llevemos adelante las políticas que tenemos que llevar, siga envenenando a argentinos de clase media. Yo creo que hay cosas que son centrales que hay que llevar adelante que implican resolver en este momento, más allá de aquella antigua elección de lo posible y lo necesario, ¿no? Se planteaba elegir entre el tiempo y la sangre. No se trata de elegir entre el tiempo y la sangre en este momento. Con sangre o sin sangre, con tiempo o sin tiempo, él necesita definiciones absolutamente radicales por parte del Estado. Si el Estado se queda pensando, va a tener un problema serio, porque estamos con una sociedad que no se deja humillar, que viene de épocas mejores, que está perdiendo. Lo que hay que hacer es revolver a la política de consumo para poder producir y después redistribuir. No, aquí vivir con lo nuestro, es valorizar lo que tenemos, entregárselo a la sociedad y que la sociedad sea capaz de construir su propia y sea capaz de resolver económicamente sus propias demandas a partir de su propia autoorganización. Pero la sociedad, el pueblo, el pueblo argentino, tiene pobreza de la que no va a salir así nomás. El problema es, lo decía un sacerdote vasco en El Salvador, un revolucionario, se llamaba
Ignacio Ellacuría. Ignacio Ellacuría decía, los pueblos no se rebelan, se rebelan ante la evidencia de la justicia. Y esto es lo que hay que hacer. Los pueblos no se van a rebelar porque sean pobres. Si la pobreza está para todos, los pueblos sí se van a rebelar si le seguimos pasando por la cara la absoluta injusticia de que hay quienes que ganan con nuestro hambre, que se quedan con el producto de nuestro trabajo. Esto es necesario evitarlo a toda costa, y eso reclama medidas urgentes, fuertes. No cualquier política hace falta para llevar esto adelante. Hace falta una política revolucionaria, y no le tengamos miedo a la palabra. Luego, ¿por qué le vamos a estar en un problema político? Porque si la pandemia y la cuarentena es un problema, en todo caso, sanitario, médico, el hambre es un problema político, no es un problema solamente sanitario. Todas las medidas que se puedan tomar frente a la más urgente de las pandemias, que es el hambre, son de programas médicos, científicos, tecnológicos, la curación de las enfermedades epidémicas, son programas sanitarios. Ernesto, en esa línea, disculpame que te interrumpí, pero me parece interesante preguntarte algo que nos llegó recién, que tiene que ver mucho con lo que estás hablando. Se viene hablando bastante sobre, y también hay muchas personas y teóricos que han estado hablando sobre la renta básica universal, ¿no? ¿Crees que ha llegado el momento de plantearlo en serio? ¿Lo es posible? Hay un camino en esa dirección bastante avanzado. La asignación universal por hijo, por ejemplo, muchas se tomaron durante los 12 años del cristinismo, del kirchnerismo. Lo que no hay es, primero, una convicción de Estado que la convierta en una política evidente, clara, independientemente de lo que diga Clarín y de lo que diga la oligarquía y de la salida a la calle de la oligarquía a tocar bocina y a golpear cacerolas. Es necesario llevar adelante una política como esa, que está, sí, es cierto, muchos sectores la están proponiendo a nivel mundial, pero bueno, es posible sin recursos. Para tener recursos hay que hacer otras cosas de la política que también son urticantes para el imperio, que son urticantes, que van a molestar a Clarín. Hay que recuperar los servicios. Si seguimos cobrando tarifas impagables, hacer una política económica a favor del pueblo, mientras las empresas de la energía se están llevando un 30% del salario de los trabajadores. Poner una política de salario universal sin una política de vivienda. Si la gente sigue pagando alquileres astronómicos, obvio que no hay política estatal que alcance para compensar eso. Es evidente que si queremos hacer esta medida, va a ser necesario, por un lado, ¿de dónde vamos a sacar recursos? ¿Dónde están? Los recursos están. La expropiación de la renta agraria es central. La recuperación es una cosa elemental. La primera medida que tomó los gobiernos peronistas en el 46, mejor dicho, lo tomaron un año antes, en el 45, crearon un banco central al servicio de la economía popular, al servicio de los sectores más desposeídos y al genuino nacional. No, digo, sin una reformulación de la banca, no hay salida tampoco.
si no llevamos adelante una práctica política de acercamiento de la militancia a militancia. No se trata de que los militantes vayan a la casa de gobierno, se trata de que la casa de gobierno vaya al territorio, vaya a las fábricas, vaya a los lugares, baje. No se arregla esto con técnicos. Los dos ministros que tuvo Perón en sus dos gobiernos, el primer gobierno largo y el gobierno del 74, las dos veces tuvo ministros de economía que no eran economistas. Terminemos con esta historia de acuerdo a teorías que aprendieron en Europa. Digo, esto es central, cambiar, no solo hay que cambiar, aquí hace falta otra guerra actual al estilo de la de Forja de la década de los 30. Hace falta un cambio epistémico, hace falta una nueva manera de entender la realidad. Sí, perdón, sí, escucho. No, seguí, Ernesto. Escuché que alguien quería hablar, pero bueno. No, sí, yo digo, hay muchas posibilidades de la salida de la pandemia. Qué sé yo, hay quienes dicen que la pandemia es la guerra por otros medios, por lo tanto no se trata de salir de un proceso de aniquilamiento de los sectores sobrantes de la economía, estos que denuncia el Papa, ¿no? Hay otros que dicen que no, que al revés, que la salida de la pandemia va a significar un enorme avance en todos los sentidos, porque van a resolver de todos los problemas, ¿no? Que el caos y todo lo demás se va a resolver a partir de la técnica y de la tecnología y del 5G en última instancia. En todo caso, lo que podremos hacer ahí es lo que decía don Arturo, en vez de dejar de ser perro, vamos a cambiar de collar. En vez de tener el collar norteamericano, vamos a tener el collar chino. No se trata de eso. Se trata de ser capaces de vivir con lo nuestro, de mantenernos orgullosos de ser lo que somos y de tener lo que tenemos, aunque sea poco, y al que no le guste, que se vaya a vivir a Miami. Bueno, pido disculpas si no podemos leer todas las preguntas, pero la verdad fue un éxito el conversatorio. Hemos tenido 100 participantes, explotó la sala de Zoom, así que y vamos a estar cerrando porque hay otra jornada después que también hace la Juventud de Forja sobre derechos humanos y la legalización del aborto. Así que qué lindo preguntas más. Qué bueno que estén tan activos. Dale. Bueno, una pregunta sobre las organizaciones hablando. ¿Cuál considerás que será el rol de las organizaciones sindicales y la CGT en esta nueva construcción de normalidad post-pandemia? Sí, la reforma profunda del sistema político y del propio Estado. Hace falta con mucha mayor urgencia una reformulación. Pero ¿qué pasa? El sistema político viene transformándose de la ciudadanía. Las mayores decisiones que se toman a veces no se toman en los despachos de gobierno, sino desde la movilización en la calle. Lo mismo tiene que pasar con el sindicalismo. Hablando con un delegado sindical metalúrgico de Campana, él me decía, mirá, la Unión Obrera Metalúrgica de hoy no es la Unión Metalúrgica joven. En esta Unión Obrera Metalúrgica, que somos hoy día de vuelta 350.000 afiliados, que es uno de los gremios más poderosos de la Argentina, y no solamente eso, del conjunto de los afiliados, la mayoría tiene menos de 40 años.
esto se va a cambiar de adentro. Esto es lo de siempre. Las instituciones de la sociedad se las cambia de adentro, no se las cambia de afuera. Aquí están ocurriendo estos cambios. Ya no hay una sola CGT, ya hay una corriente federal de los trabajadores, con consignas y con propuestas mucho más cercanas a las necesidades del momento que las que puede plantear Daer o Caló sentándose con los a bajarle el sueldo a los trabajadores. Es un cambio que se va a ir dando progresivamente, pero al que hay que alentar, hay que reconocer, atendiendo a esos sectores, convocándolos a esos sectores. ¿Por qué en vez de hablar con la CGT central no hablamos con las regionales de la CGT? Hay una posición mucho más cercana a la realidad, con dirigentes mucho menos corruptos, mucho menos que en las estructuras más altas, que en la federación, que en las estructuras de tercer grado. Hay que ir a hablar con las estructuras, con las coordinadoras, por ejemplo. Y lo mismo en el tema territorial. Ya no vale la pena seguir hablando con intendentes y gobernadores. Vamos, el gobierno tiene que generar una política que le permita relacionarse directo con las cooperativas, con las cooperadoras, con los grupos territoriales, con las ollas populares, con los pequeños comerciantes de la villa. Allí es donde está el poder político en última instancia, porque los votos están allí. ¿Qué se creen? ¿Que los votos se consiguen por televisión nada más? Por televisión se puede conseguir la legitimación del poder. Y para hacer un cambio de fondo, hace falta estar legitimado por una sociedad que acompañe las medidas draconianas ante este país a partir de la pandemia. Qué sé yo, yo me entusiasmo y hablo de más a veces, pero eso es lo que creo. Hola. Hola, sí. Bueno, hacemos una última pregunta más. Hacemos una última pregunta más y entonces, una pregunta, hay tantas, pero bueno, elijo a ver esta que tiene que ver con si este momento en cuarentena y a poder dar esa batalla que venimos bastante atrasados, ¿no? Esa batalla cultural que hace que los sectores más populares defiendan justamente totalmente en contra de sus intereses. Estamos en lo mismo. La batalla cultural se da de adentro. Yo me acuerdo, bueno, yo soy viejo, así que yo militaba ya cuando la prensa dominante era el diario La Nación y el diario La Prensa, y era imposible pensar en de masas alternativa, entonces se empezaron a generar toda clase de respuestas desde el campo popular. Las primeras respuestas fueron, yo mencionaba los artículos que escribía Jauretsch en las publicaciones de una agrupación gremial de una fábrica, bueno, fueron esas, pequeñas hojitas que hablaban de la realidad, que contaban el drama que se estaba viviendo, que hacían propuesta programática incluso. Después empezaron a salir periódicos, y bueno, y salieron periódicos, Compañero, El Lucha, Trinchera, montones de prensa obrera, CGT, montones de periódicos que reemplazaban a la prensa hegemónica. Ninguna de estas dos cosas. Es necesario que haya eso, y eso lo tiene que producir el pueblo, lo tiene que producir la gente del propio territorio, de la propia fábrica. En la segunda parte de recuperación de una prensa propia, ocurrió que eran grandes negocios, como la Primera Plana, como la revista Confirmado, como el diario La Opinión de Timerman, el padre del que fue, que eran negocios. Timerman decía con
desparpajo absoluto. En la Argentina hace falta, era bien. En la Argentina hace falta un periódico que hable de izquierda, pero tenga política de derecha. ¿Y qué pasó? Claro, empezó a tomar periodistas importantes, porque para poder competir en el medio desde un diario alternativo con los medios hegemónicos, con la prensa, tuvo que convocar periodistas impresionantes. Y claro, ahí aparecieron Bonazo, Hellman, Walsh, Urondo. ¿Qué pasó? Le cambiaron el diario, pasó a ser prácticamente un vocero de los sectores populares. Es decir, no solamente se ganó, porque se ganó la calle con una prensa propia, dominante, que a la prensa del enemigo se la conquistó desde adentro a partir del sindicato de prensa y de la tarea, de la labor de los periodistas adentro de los medios. Está con los demás aspectos de la vida necesarias. ¿Qué hay que hacer con el partido político? Es posible, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires el Senado estando en manos de la oposición, cuando el gobernador ganó casi con el 60% de los votos. Es posible que el gobernador es el límite en las posiciones reaccionarias de un Senado dominado por el PRO, por el macrismo. Esto es porque la ley electoral así lo establece. El gobernador en La Matanza, municipio de 2 millones de habitantes, hace falta 150.000 votos. Para elegir un senador, un pueblo de 70.000 habitantes, hacen falta 25.000 votos. Y los 2 senadores tienen un voto después en el Senado. Esto es imposible que siga así. Digo, todo hay que cambiar. Hay que cambiar el sistema DONT, que es una manera de promocionar la participación de la minoría para impedir el desarrollo de la mayoría. Hay que terminar con el balotaje, el que termina decidiendo la elección es la tercera minoría. Entonces, vamos, hay muchas cosas para hacer. Hay que hacerlas, muchas habrá que hacerlas desde las instituciones, pero las instituciones no se van a mover, políticos profesionales, no se van a mover si la gente, si el pueblo, y exigiendo que las cosas cambien. No sé si contesté. Contestaste esa y algunas más que había. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto, por estar con nosotros, por compartir tu trayectoria, tu experiencia en conversatorio virtual. Y gracias a todas, todos y todos los que estuvieron participando y haciendo sus preguntas, interactuando. Sí. Agradecido soy yo, muchas gracias por la tribuna. Gracias, Ernesto. Queremos recordar que el 29 a nivel nacional vamos a después estar difundiendo más información y que en breve se está dando la charla ahí está en la pantalla compartida, en cuanto a muchísimas gracias a todos, todas y todes por presenciar. Eso no caiga. Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje de mochilas cansadas, yo pateaba veranos sin sol, y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de
esta vida marreta, un ramo de sueños. Avanti morocha, no llueve tanto, no tires la toalla, hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, hasta los más mancos. Nunca dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio de vos, y como los fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte, vos andas descalza y en puntas de pie. Arriba morocha, que nadie está muerto, vamos a purgarle a esta vida marreta, un ramo de sueños. Avanti morocha, no nos llueve tanto, no tires la toalla, que hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, que hasta los más mancos. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fuego se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar, pero no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Caminos de desandar, pero no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz.
El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí.